Atención, la desaparición forzada de los 4 niños es un hecho aislado. La grave denuncia de la Comisión de Derechos Humanos del Guayas sobre las violaciones a los derechos humanos en el Ecuador. Atención, la desaparición forzada de los 4 niños no es un hecho aislado. La grave denuncia de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil sobre las violaciones a los derechos humanos en Ecuador. Fuerzas Armadas hubiera sabido que solo era un joven que iba a vender a su perro y que nunca tuvo que ser víctima de una ejecución extrajudicial por parte de Fuerzas Armadas. En la misma línea, me permito mencionar que esto, desde la desaparición forzada de los 4 niños, no es un hecho aislado. Consecuencia de este direccionamiento de la actuación de los operativos militares y de la política ejecutiva de una supuesta mano dura y de todo un show mediático que no ha logrado reducir la violencia, sino que ha incrementado las graves violaciones a derechos humanos, me permito exponer otros casos de desapariciones forzadas que han llegado a este despacho del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y en que hay participación de Fuerzas Armadas. Oswaldo Mauricio Morales Santana, Cantón El Empalme, tiene 23 años y está siendo investigado el caso por una desaparición involuntaria, habiendo indicios suficientes de participación de Fuerzas Armadas. La desaparición forzada de los 4 niños en Guayaquil ha sacudido la conciencia nacional, pero, según Fernando Bastías, abogado y defensor de derechos humanos, este caso no es único. ¡Wow! En su intervención ante la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional, Bastías señaló que el de los niños de las Malvinas es solo uno de los numerosos casos de desapariciones forzadas ocurridos en el país en lo que va de 2024. Según el representante de la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil, estas desapariciones son productos de la política de seguridad aplicada por el gobierno que, bajo el pretexto de una mano dura contra el crimen, han puesto en riesgo el derecho y los derechos humanos de los ciudadanos más vulnerables. Sigamos mirando. Justin Elías Álvarez Chávez, del Cantón de Baboyo, tiene 17 años. También está siendo investigado por desaparición involuntaria. Dave Robin Loor Roca, del Cantón Ventanas, tiene 20 años. Inicialmente la investigación fue por desaparición involuntaria y gracias a un habeas corpus que presentó las familias, se logró reconocer que también existe desaparición forzada en su caso y el caso ahora está en manos de la Fiscalía de Uso Legítimo de la Fuerza, también investigado por desaparición forzada. Dalton Oswaldo Ruiz Tapia, del Cantón Babahoyo, 35 años, se investiga por desaparición involuntaria. Se tiene videos completos de cómo se detiene al señor en un operativo. Ahora estamos esperando a la audiencia de habeas corpus para que asimismo se reconozca la desaparición forzada. Jairo Damián Tapia Álvarez, de Babahoyo, 16 años, también investigado por desaparición voluntaria. Y en la misma línea ocurre la desaparición forzada de los 4 niños de Malvinas, sumado a 3 niños y jóvenes más que hemos conocido y que ha sido denunciado por Asfadek, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Miguel Morán, detenidos y desaparecidos por parte de Fuerzas Armadas. En esa línea, para conocimiento, particularmente del asambleísta Lucio Gutiérrez, el cual señala de que no hay que tener en cuenta qué es lo que pasó antes de la detención de los niños. Es importantísimo reconocer que todo lo que le haya pasado a los 4 niños de las Malvinas es responsabilidad directa de los 16 militares y por lo tanto resultado del direccionamiento de la actuación de los operativos militares también responsabilidad política del ministro. Bastías presentó ante la comisión una serie de informes sobre desapariciones forzadas en diversas partes del país, relacionadas con las operaciones militares desplegadas en el marco de la guerra contra el crimen organizado. Según el defensor de derechos humanos, estos operativos no solo han fracasado en su objetivo de reducir la violencia, sino que han aumentado las violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones. La política
ejecutiva, la política del Ejecutivo ha creado un clima de impunidad donde los abusos de poder son la norma, no la excepción, denunció Bastías. A propósito de la práctica y ejecución de estas directrices que ustedes han mencionado. La Corte Constitucional en innumerables ocasiones ha dictaminado la inconstitucionalidad parcial de determinados estados de excepción, excluyendo la causal de conflicto armado interno y estableciendo que la actuación de Fuerzas Armadas tiene que respetar los principios de extraordinaria, tienen que ser subordinadas, complementarias, reguladas, fiscalizadas y tienen que tener mecanismos de rendición de cuenta. De igual manera, ha establecido que los estados de excepción activados por el Ejecutivo se enmarcan únicamente en la causal de conmoción interna, por lo cual tienen un apoyo complementario de la Policía Nacional. En la práctica, ¿cómo es este apoyo complementario de Fuerzas Armadas con la Policía Nacional y cómo diferencian las Fuerzas Armadas de estas directrices de aplicación del derecho internacional humanitario con la aplicación del apoyo complementario según nuestra regulación interna y también según las múltiples disposiciones de la Corte Constitucional? Adelante, tiene la palabra el señor ministro. Sí, el decreto, en las operaciones que son específicamente el decreto 111, como el decreto bien lo dice, se observa el derecho internacional humanitario, y en todas las operaciones que son de apoyo a otras instituciones del Estado, como el apoyo a la Policía Nacional, se observa los derechos humanos. Señor secretario, certifique si hay algún pedido más de palabra. La política de mano dura y sus consecuencias. En su exposición, Bastías criticó duramente la estrategia del gobierno que ha promovido una imagen mediática de firmeza frente a la delincuencia, pero que, según él, ha tenido efectos devastadores en los derechos civiles. Este show mediático no ha logrado reducir la violencia, como prometían los responsables, sino que ha incrementado las violaciones a los derechos humanos y ha dejado en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Uno de los aspectos más graves denunciados por Bastías es el uso de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operativos de seguridad internos. Una medida que, según él, vulnera el principio de separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. El Estado no solo ha militarizado la seguridad, sino que ha permitido que los militares actúen como policías, lo cual ha generado una serie de abusos que no pueden quedar impunes, añadió. En conclusión, hay un país en alerta, la necesidad de una revisión urgente a la política de seguridad. Ante la gravedad de los hechos presentados, Bastías hizo un llamado urgente a las autoridades para que se revisen los protocolos de actuación de las Fuerzas Armadas en los operativos de seguridad y se establezcan mecanismos de control y rendición de cuentas. Además, pidió la implementación de políticas públicas que prioricen el respeto a los derechos humanos en lugar de la criminalización indiscriminada de la población. Archivó el polémico proyecto de ley para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos. Ya no saben qué inventarse para sacar. La denuncia presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Guayaquil ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad que exigen respuestas claras y la apertura de una investigación imparcial sobre las desapariciones forzadas en el país. La presión sobre el gobierno aumenta mientras la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y partidos políticos exigen que los responsables de estos abusos enfrenten a la justicia. En medio de este panorama de incertidumbre y desconfianza, el caso de los 4 niños desaparecidos continúa siendo un símbolo de la crisis de derechos humanos en el Ecuador. Las familias de los menores siguen buscando respuestas, mientras el país entero se enfrenta a un debate crucial sobre la seguridad, la justicia y el respeto a los derechos humanos en el contexto de la
violencia creciente, desmedida en el Ecuador. ¿Quién controla esto? Señor Noboa, se le fue de las manos. ¿Y usted aspira a ser presidente? Vaya, administre las bananeras. Allí le va bien. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.